Un frágil muro nos protege del apocalipsis helado del vórtice polar. Descubre en este video por qué este muro podría romperse y traernos una ola de frío masivo. Permanece atento hasta el final. Entonces me alegra galácticamente recibir un pulgar hacia arriba helado y un comentario, porque así logramos que el algoritmo de YouTube muestre este importante tema a más personas. Muchas gracias, chicos, y bienvenidos. ¿Una gigantesca muralla que nos protege de las hordas heladas que hay detrás? Sí, claramente vivimos en el mundo de Juego de Tronos. Sos Eos. El muro es el chorro polar nocturno y el peligro helado que hay más allá del muro es el vórtice polar. Sé que te estoy lanzando un montón de términos, pero aclararemos todo esto poco a poco, no te preocupes. Entonces, ¿qué es el vórtice polar? Se trata de una gran área que rodea los dos polos de la Tierra todo el tiempo. Aunque el vórtice polar se debilita en verano y vuelve a fortalecerse en invierno. El término vórtice se refiere a las masas de aire que circulan cerca de los polos y están confinadas en un círculo por una corriente en chorro. O sea, básicamente como un vórtice capilar, solo que sin pelo, y en los polos norte y sur, así que no se parece en nada a un vórtice capilar. Realmente necesito pensar en mejores comparaciones. El eje de la Tierra está inclinado. Para ser precisos, está inclinado 23,27 grados y esta inclinación nos da las estaciones, ya que el ángulo de incidencia de la luz solar difiere a lo largo del año. Cerca de los polos, esto da lugar a los fenómenos del día polar. Cuando el sol nunca se pone en verano y la noche polar cuando nunca sale en invierno. Siempre estoy en Tromsø, en el norte de Noruega, en diciembre y realmente puedo recomendarte este viaje porque ver la aurora boreal durante la noche polar es absolutamente imprescindible. Esto es realmente una experiencia absolutamente impresionante. Pero ya escucho a algunos de ustedes indignados. Déjame en paz con tus fotos de vacaciones, amigo. ¿Sabes qué tiene eso que ver con el vórtice polar? Buena pregunta, ya que el sol apenas alcanza el polo norte en invierno. Como acabamos de descubrir, allí las temperaturas descienden masivamente, sobre todo en noviembre y diciembre, tanto en el suelo como en la capa media de la atmósfera, la estratosfera. El aire a una altitud de unos 30 kilómetros sobre el polo norte desciende hasta unos increíbles 60 a 80 grados bajo cero. Ahora te preguntarás por qué esta zona de aire frío no fluye simplemente fuera de la piscina y hace que el resto de la Tierra tiemble con los vientos helados. La razón es que los viajeros blancos están atrapados porque alrededor de este aire frío helado se forma una fuerte corriente de viento, el chorro polar nocturno. Este chorro orbita la región ártica y separa el vórtice polar de las latitudes medias del planeta. Actúa como una barrera para el transporte aéreo y aísla el aire estratosférico sobre el Ártico. En otras palabras, el jet de la noche polar es el muro que nos protege de los peligros helados del norte. Esto no se aplica solo al hemisferio norte, sino también al hemisferio sur. También se extiende por la estratosfera y llega a la mesosfera. Pero a diferencia del vórtice del norte, el del sur es más fuerte, más grande y más duradero. Además, las temperaturas son más frías y los niveles de ozono más bajos que en el norte. Hasta aquí todo bien, pero la analogía de Juego de Tronos puede llevarse aún más lejos, porque puede ocurrir que el muro que nos protege no resista y comience la invasión de las mortíferas zonas heladas que hay detrás. Esto se conoce como acontecimiento de vórtice polar o perturbación del vórtice polar. Especialmente durante el invierno, el chorro polar nocturno refuerza el vórtice polar y mantiene el aire frío firmemente alrededor de los polos. Diversos factores pueden hacer que el chorro polar nocturno se debilite o incluso se parta en dos. Pueden llevar a que las masas de aire frío del vórtice polar caigan repentinamente hacia el sur en latitudes más bajas y comiencen su helada dominación del terror. Está bien, esto puede estar formulado de manera un poco exagerada. ¿Cómo se puede imaginar esto? Aquí podemos ver de forma impresionante cómo en diciembre de 2022 el frío polar se ha desplazado lejos hacia el sur debido a una perturbación del vórtice polar y luego incluso hasta Florida en Navidades. Esto muestra claramente el poder del vórtice polar. Puede incluso mantener bajo su hechizo con sus gélidas temperaturas a Florida, que de otro modo sería caribeña, y eso significa, por supuesto, que en Europa estamos igualmente en la zona de captación de estas fuerzas heladas en cuanto cede el chorro polar nocturno. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué causa el debilitamiento de esta corriente en chorro? ¿No puede estar en el principal factor que lo causa, la fuerza de Coriolis?
que las corrientes de aire se desplacen desde el ecuador hacia el polo. Y debido a la rotación de la Tierra, estas corrientes se desvían hacia el este. Esta desviación del flujo de aire debido a la rotación de la Tierra se describe como la fuerza de Coriolis, y este efecto es la base de todas las corrientes en chorro, y mientras la rotación de la Tierra no se detenga, cosa que esperamos que no ocurra, las corrientes en chorro nunca se detendrán. Hay otros factores que influyen en las corrientes en chorro. En el caso del jet de la noche polar, esto se debe principalmente a la masiva diferencia de temperatura. Dentro de los límites del chorro, donde actúa el vórtice polar, hace un frío increíble en invierno. Desde el exterior, el aire cálido fluye desde el ecuador y rebota en el límite exterior. Y esta colisión de temperaturas frías y cálidas entre el aire dentro y fuera del jet de la noche polar, que a su vez lo fortalece. En circunstancias normales, esta pared se mantiene y es tirada por las fuerzas extremas que arden en ella, pero diversos factores les llevan a cambiar su rumbo, o en casos extremos, incluso a desintegrarse. Esto puede ocurrir, por ejemplo, si la diferencia de presión disminuye porque las temperaturas del sur son más frías o las temperaturas dentro del vórtice son más cálidas de lo habitual. Los fenómenos meteorológicos globales como la Niña también influyen en el curso de las temperaturas oceánicas y por tanto también en las corrientes en chorro. Incluso la actividad solar es un factor que afecta al chorro polar nocturno y cuando se ve perturbado empieza a dar rodeos y a curvarse permitiendo que el aire previamente atrapado del vórtice viaje más al sur. En casos extremos, el chorro polar nocturno puede incluso colapsarse por completo durante un cierto periodo de tiempo. Esto se hace visible principalmente a través de un rápido aumento de temperatura en la atmósfera sobre la región polar de hasta 50 grados en pocos días. Algunos de ustedes dirán ahora, ¿aumento de temperatura? Yo quería ver a los caminantes blancos. Las temperaturas más cálidas se producen porque el vórtice polar ya no está limitado a un espacio reducido, sino que se distribuye. Esto hace que haga más calor en el polo, pero donde fluye el aire helado del vórtice polar, naturalmente hace más frío. Esto también se conoce como calentamiento estratosférico súbito, SSO para abreviar. El aire frío fluye hacia el sur, se encuentra con capas de aire más cálido y todo el sistema de chorros polares se colapsa. Y de repente, lugares como Alemania, que normalmente están seguros en el cálido lado exterior del jet de la noche polar, son azotados por los caminantes blancos, el vórtice polar Yusand. Echa un vistazo a esta increíble imagen tomada por el astronauta Scott Kelly desde la ISS en 2016. Aquí podemos ver perfectamente dónde empieza el vórtice polar y lo poderosa que es esta región de aire helado. Kelly escribió, el vórtice polar parece frío incluso desde aquí arriba. Brr. Y ahora imaginen que este muro se derrumba y son arrasados por estas masas de aire helado. No es el fin del mundo, por supuesto, y ocurre con regularidad. En 2009, por ejemplo, hubo un invierno récord debido a un fenómeno de vórtice polar. Las temperaturas medias del invierno de 2009 a 2010 estuvieron 1,5 grados por debajo de la media. Durante mucho tiempo, amplias zonas de Alemania estuvieron cubiertas por un manto de nieve que en Berlín duró del 30 de diciembre al 26 de febrero, es decir, 59 días ininterrumpidos. Y eso volverá a ocurrir. Hay indicios de que las perturbaciones del vórtice polar son cada vez más frecuentes, ya que el aumento de las temperaturas en el Ártico podría provocar una disminución de la diferencia de temperatura entre las latitudes polares y las medias. Sin embargo, este llamado gradiente de temperatura desempeña un papel decisivo en el mantenimiento del vórtice polar. Irónicamente, las temperaturas más cálidas podrían llevar a estados más inestables del vórtice polar y por lo tanto brindarnos más inviernos récord. No se puede decir exactamente cuándo ocurrirá el próximo evento de vórtice polar, pero una cosa es clara, el invierno se acerca. Por supuesto los mantendré informados, pero eso solo será posible si los caminantes blancos no me atrapan. 2001 y te suscribes a mi canal. Y como sé por las estadísticas de YouTube, más del 70% de los espectadores no se han suscrito al canal. Pero es completamente gratis, me ayuda enormemente y no te pierdes ningún vídeo. Así que chicos, todos presionen el botón de suscripción. Sería galáctico. Por cierto, no solo el frío nos amenaza, sino también una explosión gigantesca y súper caliente. Los vulcanólogos están muy preocupados por los Campos Flegreos, un supervolcán situado bajo el sur de Italia que puede competir fácilmente con Yellowstone. Si realmente se produjera una explosión aquí,
tendría un impacto masivo en todo el continente y más allá. Puedes averiguar por qué están preocupados los expertos y cuándo deberíamos esperar una erupción en el vídeo que aparece a continuación. No dejes de verlo. Y si quieres apoyar mi trabajo y el canal, siempre puedes ver los vídeos más antiguos, ya que todavía hay muchos temas apasionantes. Si no, te diría que nos vemos en el próximo video. Cuidaos, amigos.